Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre la estructura de mercado. Es muy importante que ya hayan entendido completamente los temas de estructura de las velas y los temas de altos y bajos y los rompimientos estructurales. En este caso, ilustré gráficamente las tendencias alcistas y las tendencias bajistas. Ahora, ¿por qué es importante la estructura de mercado? Porque es aquella que nos va a dar una narrativa para posicionarnos en la dirección correcta del mercado. En este caso vamos a iniciar con las tendencias alcistas. Es muy importante remarcar que en este video únicamente vamos a hablar sobre los conceptos básicos de estructura de mercado y más adelante profundizaremos en otros temas. En este caso, en las tendencias alcistas tenemos impulsos o retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Todo este proceso se va a repetir consecutivamente hasta que la tendencia esté por cambiar a una tendencia bajista o cuando el precio comience a consolidar para continuar a la alza. Vemos que una vez que el precio crea un impulso, comienza a retroceder para crear un alto más alto. Una vez que tenemos un alto más alto, podemos marcar nuestra línea para que una vez que el precio vuelva a ser impulsado al alza, cree un rompimiento de estructura alcista. Es muy importante que consideren que en una tendencia alcista llamaremos a los altos, altos más altos y a los bajos, bajos más altos. Sin embargo, no es muy importante que lo marquen a la hora de marcar sus gráficos porque pues lo que queremos es tener un gráfico limpio y basta con ponerle una marca azul, como en este caso, o del color que ustedes gusten para las tendencias alcistas. En este caso vemos que se repite este proceso consecutivamente. Sin embargo, este ejemplo es muy poco realista y se ve muy pocas veces en el mercado real. Sin embargo, pues es muy importante solamente para entender los conceptos básicos. Esto es a lo que se le conoce como un ejemplo de libro de texto. ¿Por qué? Porque es muy poco real y pues es muy utópico. En este caso, diseñé un ejemplo más realista que, aunque se ve un poco más complejo, sigue teniendo el mismo concepto. Vemos que el precio crea impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. Sin embargo, vemos que, aunque sean retrocesos, son un poco más complejos que los del ejemplo de arriba. Sin embargo, mientras el precio no rompa nuestro último bajo, el precio continuará en la tendencia alcista. De igual forma, mientras rompa nuestros altos más altos. Es muy importante que no se confundan con este tipo de tendencias porque pues en el gráfico real suelen ser muy confusas y crear la falsa idea de que el precio ya está en una tendencia bajista. Sin embargo, tenemos que entender la estructura mayor para no caer en este tipo de confusiones. Es por eso que a los retrocesos en inglés se les conoce como complex pullback. ¿Por qué? Porque suelen ser complejos, como en este caso, y crear inducimiento en traders para posicionarlos en el lado incorrecto del mercado. Sin embargo, vemos que de igual forma sigue creando rompimientos estructurales alcistas para crear altos más altos y bajos más altos. Este ejemplo está un poco más apegado a la realidad a la hora de ver el gráfico real. Sin embargo, no siempre se va a ver de la misma forma, pero pues es importante que empiecen a identificarlos en los gráficos reales para que se vayan acostumbrando o vayan acostumbrando a su ojo a identificarlos. Ahora, con las tendencias alcistas tenemos lo mismo, impulsos bajistas, retrocesos, impulso bajista, retroceso, impulso bajista. Vemos que el precio rompe cada vez nuestros bajos más bajos. Una vez que rompe nuestro bajo más bajo, retrocede para crear un nuevo alto más bajo. En este caso, de igual forma, tenemos este ejemplo que es muy poco común
y no se ve mucho en el gráfico real. Sin embargo, nos ayuda a entender los conceptos básicos, que son los impulsos bajistas, retrocesos, impulsos bajistas, rompimientos a la baja y los bajos más bajos y altos más bajos. Como les digo, no es necesario que en sus gráficos pongan el texto, con que los identifiquen con una pequeña marca es suficiente. En este caso también ilustré este ejemplo más apegado a la realidad y de cómo se ve el mercado en la vida real. Vemos que aunque está más complejo, igual sigue el mismo concepto de impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y así consecutivamente. Vemos que crea rompimientos a la baja y de igual forma crea esta pequeña o estos pequeños movimientos cuando comienza a retroceder. Sin embargo, mientras no rompa nuestro último alto, nosotros continuaremos en una tendencia bajista. Más adelante estaremos hablando de los rangos de trading para que se familiaricen con este concepto y tengan más certeza a la hora de marcar la estructura de mercado. Sin embargo, ahorita es importante que identifiquen los conceptos básicos como los impulsos, retrocesos o complex pullback y los saltos más altos, bajos más altos, altos más bajos y bajos más bajos. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda pueden ir al Discord y publicarla para que los estemos apoyando. Hasta luego.